siempre los temas con el único objetivo de poder prepararnos para este glorioso encuentro con el Señor Jesús. Ese es el objetivo, porque todas las otras instrucciones que están aquí, el punto principal es de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final pierde su alma. Y Pablo me dice que fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor. Si no hay amor, pero nosotros no entendemos lo que es amor. Nosotros, hay un amor falsificado, donde se quiere gratificar lo mío, yo, ¿sí? Generalmente la persona se casa porque, yo me caso porque yo quiero ser feliz. Si ella es feliz o no, pues, problema de ella. Se supone que deberíamos casarnos para hacerla feliz a ella. Yo tuve un tiempo vendiendo carros. Ahí, vender carros es un campo que es bastante duro, porque la gente no está comprando carros todos los días, como compra los frijolitos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que el mayor vendedor es alguien que vende 15 carros al mes. ¿Sí? Y la mayoría vende 10, 8. ¿Sí? Pero allí, para podernos mantener incentivados, en ese tiempo todavía no conocía a Cristo, nos daban charlas, pero de sabiduría humana. Y me llama la atención, y lo recuerdo siempre, un cartel que había ahí, donde decía las claves para ser exitoso. Si eres exitoso, entonces vas a estar tranquilo. Muy bien. Yo quiero ser exitoso, pensaba. Entonces, aparecía la lista y en el primero que estaba allí decía, para poder ser feliz es tener el matrimonio o estar casado con la persona correcta. Porque si en tu casa, llegas a tu casa y llegas a pelear, no tienes ánimo de nada, ya tienes 8 horas trabajadas y luego llegas a la casa y el conflicto. Y eso tiene mucha lógica, mucha razón, ¿verdad? Así que a los que ya me conocen, hemos ido llevando una secuencia de temas, pusimos el contexto de lo que, según el Señor nos ha dicho, va a suceder. Sí o sí va a suceder. Pero la intención del Señor es que yo vea que el tiempo se me termina para poder vencerme a mí mismo y poder pasar el juicio. ¿Correcto? Luego dijimos la razón por la que las personas dicen tantas cosas pero viven lo contrario es porque necesitamos tener mentes claras. Y ahí la importancia de tener hidratación en el cuerpo, nutrir los órganos, que tengamos una buena circulación, que podamos estar descansados y ahí entra el sábado, el reposo del 7º día. El sábado es medicinal, es para sanarnos, para quitarnos del estrés y para arrancarnos de este mundo y poner la vista en que Cristo vuelve. Y podamos tratar todos estos temas y podamos orar juntos y poder como un pueblo seguir hacia adelante. Así que necesitamos mentes claras. Todo eso, y anoche pues hicimos el repaso de los eventos de los últimos días. Pero como en este día posiblemente hay personas que sean nuevas, entonces tenemos que volver otra vez. Y también me gusta enseñar, bueno, es un don que Dios me dio, me gusta enseñar, pero me gusta enseñar de acuerdo al modelo, Cristo Jesús. Él daba las lecciones sencillas, al punto de que aún los niños pudieran conocerlas. Pero los hombres siempre queriendo hacer las cosas, se ponen a usar palabras rebuscadas y términos y cosas, y uno termina
¿Qué dijo? ¿Sí? Así que hoy voy a tomar este tema. Está en Amós 4:12. Libro de Amós 4:12. He puesto los textos para que podamos avanzar de acuerdo al tiempo. Lo que pasa es que siempre me presiono a mí mismo por el tiempo, porque quiero encajar, no pasarme, pero al querer hacer eso, el cerebro se me acumulan muchos pensamientos y entonces, Señor, ayúdame, dirígeme, ¿qué digo? ¿Qué digo? Así que, para avanzar, vamos a poner los textos aquí. Dice, Amós 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Sí? ¿Cuándo escribió eso el profeta? Según los datos, vivió allá como 600 años antes de que Cristo viniera. 600 años. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y bueno, tristemente vemos el testimonio de las Escrituras. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. 600 años. ¿Ah? Han pasado 2000 años. Y todavía me pongo a pensar, ¿por qué entonces nos hemos preparado? Debe ser porque no entendemos. Debe ser. Ellos no lo entendieron. ¿Sí? Por lo tanto, hoy vamos a tratar de entender. Y por eso les voy a presentar este tema que le he titulado La metamorfosis de la salvación. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio de una cosa en otra. ¿Sí? Y el ejemplo, las ciencias nos dicen, las ciencias naturales, de que el ejemplo de la metamorfosis es las mariposas. Que ellas empiezan como un gusano feo, no, como un huevo y después van avanzando a un gusano y luego van ellas desarrollándose, salen del huevo y luego finalmente llega a ser la linda mariposa que vemos. ¿Sí? Entonces, de un gusano, de un huevo, el cielo lo transformó en algo que es bonito, ¿no? Así que nosotros vamos a ver el tema de esta hora, la metamorfosis, el cambio que tiene que suceder en usted y en mí. Porque por 2600 años la gente no lo ha entendido. Y tiene que haber una solución. Para ello vamos a ir al principio, en el principio de esta creación, de esta tierra, ¿ok? Génesis 2:25 me dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que, en el principio de la creación, todo era armonía, paz y felicidad. ¿Sí? Vamos a llenar este gráfico. ¿Lo logran ver? ¿Se ve? O esos colores como que no están muy buenos. ¿Allá atrás? Ok, bien. Génesis 2:25, ya lo leímos, dice que en el Edén Adán era un ser espiritual. Estaba en armonía con su creador. ¿Sí? Pero lamentablemente, también la misma Biblia me dice en Génesis 3, que lo conocemos como el relato de la caída. ¿Verdad? Y entonces eso abrió una separación entre Dios y el hombre, entre Dios y la raza humana. ¿Sí? Siglos más adelante, el apóstol Pablo me dice, en 1 Corintios 2:14, ahí dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tomamos datos de ahí y seguimos llenando nuestro gráfico y llegamos que en Génesis 3, lamentablemente por la caída, cambió la naturaleza del hombre y llegó a ser carnal. Y Pablo me explica más y me dice que el hombre no puede entender a Dios. Hermano, usted lo va a matar, pero no le va a entender. Es como que venga un chino acá y me quiere hablar a mí. Y entonces el chino me ve y me habla y no te entiendo. ¿Qué va a pensar el chino? Este sí que es bruto, no me entiende. ¿Ah? Más bruto sería él, ¿no? Más bien debe de buscar él la manera de cómo lo voy a hacer entender. Y entonces con paciencia y con amor debe de explicarme. Entonces, hermano mío, todos los estudios que damos y decimos, pero ya le di toda la fe de Jesús. Todos los estudios. Y no viene todavía. Es que no puede. Pero sin embargo quedó sembrado. Quedó sembrado, hermanos. Así que Adán cae y la inspiración me dice, si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física, mental y moralmente estaríamos ahora en una condición mucho más elevada. Pero al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios, como lo hizo Adán. Aunque tienen un ejemplo para ponerlos en guardia a fin de que no hagan como hizo él al violar la ley de Jehová, ojalá la humanidad hubiera dejado de caer en el pecado con Adán. Pero ha habido una sucesión de caídas. Los seres humanos no aceptan la advertencia del caso de Adán. Condescendienten en el apetito y la pasión en violación directa de la ley de Dios. Y al mismo tiempo continúan lamentando la transgresión de Adán, que introdujo el pecado en el mundo. Dice acá, ojalá la humanidad hubiera dejado de seguir cayendo, pero han habido una serie de caídas. Desde los días de Adán hasta los nuestros ha habido una sucesión de caídas en toda suerte de crímenes y cada caída ha sido mayor que la anterior. Dios no creó una raza de seres tan desprovistos de salud, belleza y poder moral como la que ahora existe en el mundo. ¿Por qué fue? ¿Por qué ha sido esto? Por las caídas del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende. Luego sigue diciendo, enfermedades de toda clase han estado aumentando terriblemente en la humanidad. Esto no ha sido por providencia especial de Dios, sino directamente en contra de su voluntad. Esto ha venido por el desprecio del hombre de los mismos medios que Dios ha ordenado para resguardarlo de los terribles males existentes. Así que ha habido una serie de caídas y ese es el propósito de esta hora. Analizar esas caídas y hasta dónde nos han afectado a nosotros. ¿Vamos bien? Recuerde, el estado que estamos viendo ahora de gente enferma, de gente airada, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. En el Salmo 92, versos 6 y 7, ahí leemos, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ahora llega el hombre, no entiende y llega a ser ¿qué cosa? Según este texto. Necio e insensato. Necio e insensato. Sigue diciendo otro texto. Salmo 74, 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente.
Salmo 36, 1 al 4. Ahí leemos: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Cuál es la siguiente caída? De carnal pasa a ser insensato, sigue deteriorándose y ya deja de ser cuerdo. Si dejó de ser cuerdo, ¿qué es? Según entendemos nosotros, ¿qué es? ¿Cómo está? Loco. Loco. A ver, y usted se pone a hablar como un loco. ¿Cuál está más loco? No entiende, no puede. Y encima es necio. No, pero es que es el domingo. Pero la Biblia dice que es sábado. Sí, pero es que no entiende. Dejó la razón, perdió, dejó de ser cuerdo. Ahora, hermano mío, ¿te gustaría evitar la locura? ¿O queremos ser como estos? ¿Quiere evitar la locura? Amén. ¿Qué debemos hacer? ¿Ir al psiquiatra, al psicólogo o ir a la palabra de Dios? Yo prefiero ir a David, porque David dijo en Salmo 85, 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Si me pongo a ver los eventos que están sucediendo con todos estos que no están cuerdos, ¿a dónde voy? A la locura, al miedo, al pánico. Pero si voy a la palabra de Dios, que hablará paz, que me dirá lo que debo de hacer, y si obedezco, entonces no estoy como poco loco. ¿Se acuerdan de la slide que vimos de una película de allá en México? Que le pusieron poco loco, que invoca a los demonios. ¿Recuerdan la primera noche? Bueno, de todas maneras, si no lo recuerdan, así es. Si queremos evitar la locura, debo de confiar en cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que seguimos llenando nuestro gráfico y llegamos ahora a la insensatez, a la locura. Mire cómo se va deteriorando. ¿Qué otra caída hubo? Salmo 73, 22. Salmo 73, 22 dice el mismo David, su propia experiencia dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como ¿quién? Una bestia delante de ti. Wow. Ya no está loco, es una bestia, como una bestia. No razona. Ojalá las caídas llegaran hasta ahí, pero no. Dice Lucas 22, 1 al 3. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso del hombre? ¿Llega a qué? A convertirse en un demonio. Sigue diciendo acá, este gráfico acá, esta cita, nota el plan de Satanás. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás
y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados ¿en qué? En demonios, al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitaciones de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. ¡Wow! ¿Recuerdan que Satanás dijo que él quería tener su reino? Entonces Dios le dice, ok, ¿está bien? Vamos a ver, porque tú estás diciendo que tú propones un reino mejor que el que tenemos nosotros acá. Y Dios le da la oportunidad. Lamentablemente en esta raza caída, el universo entero está observando eso. Sigue diciendo, hablando de Judas, cómo se convirtió en un demonio. Al resistir a las súplicas de la gracia, el impulso del mal triunfó finalmente. Judas, enojado por una velada reprensión y desesperado al ver desmoronarse sus sueños ambiciosos, entregó su alma al demonio de la avaricia y decidió traicionar a su maestro. Salió del aposento donde se celebró la Pascua, del gozo de la presencia de Cristo y de la luz de la esperanza inmortal, a hacer su obra perversa, a las tinieblas exteriores, donde no había esperanza. ¿Sí? Al rechazar la amonestación, la invitación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo al arrepentimiento, entonces se le abre la puerta ¿a quién? A los demonios. ¿Ok? No es sabio endurecer el corazón. No demoremos cuando el Señor nos llama. Los que tratan de reformarse, esto está hablando de personas que quieren dejar la vida pasada, están circuncidados diariamente por la tentación. La terrible sed del borracho exige ser satisfecha. Por todas partes hay fuentes de destrucción. Ay, cuán a menudo su fuerza moral es vencida. Cuán a menudo sus convicciones son silenciadas. Él bebe y cae. Siguen noches de libertinaje, días de estupor, imbecilidad y miseria. Así, paso a paso la obra prosigue hasta que el hombre que una vez fuera un buen ciudadano, un esposo y un padre bondadoso, parece haberse convertido en un demonio. Dice que la gente está loca. Yo no sé esta gráfica aquí. Yo no me tiraría ahí a caída libre. Si te equivocaste un segundo, pega con una de esas piedras. Y el golpe que te vas a dar en el agua. ¿Sí? Ha dejado de ser cuerdo. No ve el peligro. ¿Sí? Y luego dice que la gente semejantes a bestias. Y en cualquier grupo de personas, ahí hay de todo. Ahí hay de todos. Ahora yo le pregunto a las jovencitas que están aquí. Ahí está el menú. ¿De quién quieren enamorarse? ¿De un loco? ¿Un insensato? ¿Uno semejante a la bestia? ¿O un endemoniado? Igual los varones. Porque sin Cristo y sin obedecer su palabra, entonces eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pablo dijo, yo quisiera evitarte tantos dolores, pero para que no te esté quemando, cada uno tenga su propia pareja, ¿verdad? Pero yo quisiera evitarte todos esos dolores de cabeza. Si vas a dar el paso del matrimonio, dice que debe ser con oración. No es el que me gusta. No, Señor, ¿cuál es?
Señor, ¿cuál es? Pero nosotros somos Sansón. Esta agradó a mis ojos y con ella voy. Después no se queje. No, que me voy a divorciar. Pero es que usted escogió a esa persona. Asuma la responsabilidad. Entonces, es tenebroso, chicas y chicos. ¿Cuántos están sufriendo porque están locos? Están semejantes a las bestias y en demonios. Y como dijo la sierva del Señor, ¿cuál es la solución? Dijo ella, yo os muestro el Calvario. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Por eso la cruz está vacía. Y Jesús dijo en Juan 3:16, todo el capítulo, pero ahí está la declaración, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Porque lo que Dios creó fue perfecto. Está averiado por ahora, porque somos insensatos, porque queremos hacerlo de la manera como nosotros queremos, pero el sabio Salomón me dice, Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así que llega una conversación con Nicodemo, el Señor Jesús. Nicodemo viene y le dice, sabemos que eres venido de Dios, y le da una vuelta. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Nicodemo dice, ¿y cómo puede suceder esto? Jesús le dice, ¿tú eres el maestro en Israel y no sabes esto? El Señor explica entonces, en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que llegamos al nuevo nacimiento, o lo que se conoce como la conversión. Al que reconoce, ¿no?, que ha caído y llega a algún rayito de luz, entra en su corazón, en su mente, y el Señor lo despierta. Y entonces nace de nuevo, nueva criatura es. Pero primera de Pedro 2, 1 al 3, me dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si has nacido de nuevo, entonces entra en el proceso de la leche espiritual. Empieza a aprender los rudimentos de nuestra fe. ¿Sí? Ahora entonces se invierte la caída y ahora va un proceso de ascensión. ¿Cuál sería el siguiente paso? Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Ahí me dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa persona, ese bebé, empieza a caminar en este camino donde tiene que ir aprendiendo todas esas cualidades, dejando todas las cosas malas, aprendiendo a hacer lo bueno, y eso ya lo venía diciendo el profeta Amós, el profeta Isaías, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Y entonces empezamos ese proceso. Llegamos entonces
a un crecimiento espiritual. ¿Sí? En este crecimiento espiritual, de acuerdo a Gálatas 5:22, dice que se debe revelar en usted, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Correcto? Se debe manifestar en la vida del creyente los frutos del Espíritu. Entonces ahí está la lucha conmigo, con uno mismo. Tengo que aprender a ser paciente. Tengo que aprender a dominarme a mí mismo. ¿Sí? Si es que, dijo Pedro, hemos gustado de tener ese contacto o de esa transformación de reconocer nuestros pecados y querer dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. ¿Sí? Se deben ir reflejando en la vida de cada uno de nosotros esos principios. Efesios 4:10. Seguimos llenando esto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? Debemos de crecer a la estatura de un varón perfecto. ¿Las mujeres no? A la estatura de una varona perfecta. ¿O no son varonas? Así dice la Biblia, ¿no? Porque del varón fuiste tomada. ¿Cómo ven el gráfico? ¿Interesante? A mí me ha enseñado bastante. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Debemos examinarnos a nosotros mismos íntimamente. Debemos suplicar a Dios que nos dé colirio espiritual para poder discernir nuestros errores y entender nuestros defectos de carácter. En la medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de la lucha contigo mismo para que entonces puedas alcanzar la victoria sobre el pecado. Pero como decíamos en una de estas noches, se enseña de que no se puede eso. Pero en Cristo todo lo podemos. Sí estamos dispuestos a ser honestos con Él. Si hemos sido críticos y condenatorios, llenos de crítica, hablando de dudas y oscuridad, tenemos que hacer una obra de arrepentimiento y reforma. Debemos caminar en la luz y hablar palabras que traigan paz y felicidad. Jesús debe morar en el alma y donde Él está, en vez de lobreguez, murmuración y quejas, habrá fragancia de carácter. ¿Sí? ¿Me acuerdan? Los de Guadalajara, disculpen, no quiero ofender. Vieja, ya llegué. En vez de llegar y decirle, corazón, amor, ¿cómo pasaste el día? ¿Eh? Y entonces ella le responde, pues, ahí bien. ¿Ya quieres comer? ¿Ya quieres comer? ¿Sí? Por favor, que ando un tigre suelto aquí. ¿Sí? ¿Qué diferencia, no? Lo que tiene que haber, en vez de murmuración, el machismo, someterlo a Cristo Jesús. Es una transformación, es una metamorfosis. En el Salmo 24 hay una pregunta.
Hay una pregunta que David hace. Dijo David, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así que llegamos a la última. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquellos que se venzan a sí mismos. Estos, Oseas, los sellados, donde ellos reflejan el carácter de Cristo Jesús. De insensato loco, o semejante a la bestia y demonio, semejante al Cordero. ¿Se puede o no se puede? Por mí mismo no, porque mi naturaleza siempre me llama a lo malo. Pero cada día, en la mañana y por la tarde, cada momento, Señor, ayúdame, Padre, no quiero ser tan pesado. ¿Sí? Quisiera que alcanzara un alma que esté sufriendo. Porque si he experimentado esta experiencia, entonces, Señor, ayúdame a ser instrumento en tu mano. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí hay muchas lecciones. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues, el santuario. El santuario mismo. ¿Sí o no? Donde entramos, aceptamos a Cristo. ¿Sí? Somos lavados y empieza el proceso de crecimiento y por la fe entramos al lugar santísimo. Entonces, esto quiere decir que mientras nosotros estamos luchando, el mensaje de los adventistas es correcto. Porque la obra no termina en la cruz, solo cree y será salvo. Aunque lo dice la Biblia, ¿no? Pero nosotros no aceptamos, o se nos dice que no debemos aceptar un solo texto, sino que debemos buscar otros textos que hablen de eso precisamente. ¿Sí? Porque hay otro texto en Salmo que dice, el libro Proverbio dice, el que ande en integridad, ese será salvo. Claro, el primer paso es reconocer que he caído, que he pecado. Perdóname, oh Dios. Y el Señor me perdona y me empiezo el proceso ascendente, si estoy dispuesto a negarme. Y por eso, mientras tanto, Cristo Jesús en el santuario celestial intercede por mí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero si hubieres caído, no te desesperes. Confiesa tu pecado. Pídele perdón. Y vuelve a Él. Y sigue echándole ganas. Aquí también hay otra cosa. Este es el proceso que fue de generación en generación. Cada vez las generaciones fueron descendiendo más bajo. Estos son los días de Adán. Estos son los días de David. Estos son los días del profeta Daniel, y tenemos un ejemplo como Nabucodonosor, para los días del Señor Jesús. Y eso también se aplica en la vida personal. Y esto es un espejo. Ahí estamos todos nosotros. Solo usted sabrá dónde está ahí. Dios permita que andemos por aquí, por esta senda. Vuelvo a las palabras de Amós. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer lo bueno. Pon tus ojos en Cristo Jesús. ¿Esto qué es también? Justificación por la fe. Y la santificación. Es el mensaje adventista. En el santuario, pero también, como las personas no comprenden el santuario, de esta manera. La caída y luego, reconociendo que he pecado, me levantaré e iré a mi Padre. Así que, por lo tanto, empieza el proceso de ir hacia arriba
hasta que cuando Cristo se manifieste, estos son los valientes. Con la ayuda de Dios, oramos para que usted y yo podamos estar ahí. Por eso la pregunta es, ¿estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Así que, cuando los días del profeta Amós, prepárate, ¿no entendieron? Y Pablo nos dice siglos después que el gemido de la creación es que, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Temprano dimos testimonios de predicadores que ciertamente están aquí. Por eso, hermano querido, Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo nazco de nuevo? Eso es un milagro. Pero tú tienes una parte que hacer, ¿cuál es? Abre la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Empieza a estudiar la Biblia. Empieza a vivir de acuerdo a esos principios. Y Él te va dando la gracia para que puedas llegar al monte de Jehová en la segunda venida. Les voy a preguntar a ustedes acá, si son observadores, ¿qué notan ahí? ¿Estará completo? ¿Qué falta? ¿Este que está aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué está eso aquí? ¿Alguien se anima? ¿Qué dijo Pablo? El que mire estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, gracias, hermano. El enemigo de las almas constantemente está buscando cómo hacernos caer. No crea que el enemigo dice, qué bueno, mira, este se fue de los chivos al otro. No, no, no. ¿Quieres irte para allá? Ahora vas a saber lo que soy. Y ahora es cuando empieza la guerra peor en la casa. Pero no se va a poder vencer, a menos que ambos seamos humildes y reconozcamos que hay una batalla, pero que el enemigo no es bienvenido. Por eso a él le estorba el culto familiar en la mañana y en la tarde, cuando empiezas a entonar los cantos. Lo incomoda. Sale y entonces vienen los ángeles de Dios. Ojalá que permanezcan siempre los ángeles de Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? A medida que vamos creciendo, dijo Jesús que el postrer estado es peor que el primero. Satanás trata de que caigas aquí. Y como conociste la verdad, entonces aquí va a ser legiones de demonios. Es una lucha constante. Es una lucha constante. Por eso, examínate a ti mismo. No tengas miedo. Tenemos la certeza de que nuestro Padre, el Creador, nos ama. Pero hay un enemigo. Por eso la promesa es 1 Juan 3, 1 al 3. Donde dice allí que todo aquel que tiene esta bendita esperanza, ¿qué hace?
se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Sí? Para que podamos estar entonces entre los redimidos, porque cada vez más Cristo está cerca. Bueno, hermano, el tiempo creo que se me consume, pero quiero hacer una llamada en esta hora. No tiene que confesar nada, pero ahí estamos todos. Ahí estamos todos. ¿Habrá alguien aquí que no ha aceptado al Cordero de Dios? Quisiera decirle, Señor, pues la verdad soy religioso, voy a la iglesia, la verdad que estoy cayendo en una costumbre, pero el Evangelio es vivo, vida, un gozo en el alma, un gozo en el corazón. Tal vez no felicidad, pero gozo. ¿Cuál es la diferencia? Le decía a una persona, ¿sabe por qué no puedo ser feliz? Porque mientras usted y yo estamos aquí, allá están bombardeando a los niños en Gaza, o en Irán, o en África están muriéndose los niños de hambre. ¿Sí? Sería un egoísta si yo, feliz, tranquilo, tengo todo, ¿y qué los demás? No, por eso nosotros lo que tenemos es esperanza, gozo, esperando la venida de Jesús. Y estamos en la lucha, porque estamos como Nehemías. Nehemías estaba construyendo el muro, pero también tenía el arma. No estoy hablando de AKM ni nada de eso. Armas carnales, no, porque la espada es la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa es la que cargo. El resto el Señor envía a sus ángeles a cuidarme. Así que, hermano querido, eso entre usted y el Señor. Cristo vuelve. Se lo dejo aquí para que siga examinando. Hay muchas lecciones allí y he encontrado que el tema o el mensaje adventista está allí. Reconoce que por tu maldad has caído. Y la paga del pecado es muerte, pero no caigas en desesperación. Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él te llevará a las mansiones celestiales. Amén. Gloria a Dios. Los invito entonces a orar, hermanos queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre bendito, cuánta misericordia es suya, Padre, que todavía no has querido venir y castigar a los moradores de la tierra. Pues usamos esa palabra de castigar, según nuestro entendimiento. Pero sí hay evidencia abundante en tu palabra de que tu misericordia es grande y que has detenido el tiempo mientras todavía hay otros que no han escuchado estos temas, que están en el valle de la decisión, pero que hay un Salvador, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Pero nuestra parte es reconocer que hemos pecado. Y cada uno de nosotros está como en un espejo en esta gráfica que hemos mostrado. Señor, solo tú sabes dónde estamos. Ayúdanos a avanzar, porque la hora sigue hacia adelante y el tiempo se está terminando. Convierte nuestros corazones, Padre, y que podamos reflejar el carácter de Jesús. Ayúdanos a echarle ganas. También en esta hora hay una preciosa alma que quiere hacer un pacto contigo, Padre. Señor, no se trata de ser religioso, no se trata de ceremonias, obras, sino que tu palabra me dice que aun cuando estuve en mis pecados, Cristo murió por nosotros. Y todo aquel que tiene esta bendita esperanza se purifica a sí mismo. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Aumenta nuestra débil fe y rogamos tu bendición y protección. En Cristo Jesús. Amén.